esta clase en la que, para empezar todo este desarrollo de charlas que haremos mensuales, he querido escoger la charla que más se ha repetido cuando se ha ido preguntando. O sea, una duda súper frecuente, que es cierto que en ningún momento cuando entráis la he solucionado directamente. Es una cosa que a partir de ahora voy a incluir, y cada persona que entre nueva al servicio, a Resetea, va a tener un manual que os pasaré a todos dentro de un tiempo, en el que desarrollaré todas las dudas que son así más frecuentes. Yo creo que eso va a ser muy interesante para que ya desde el inicio todos tengáis una información básica, en el que no tengáis que estar preguntándoos constantemente o preguntándome a mí y no os lleve a confusión, ¿vale? Ya desde el inicio, pero bueno, ya todos los que lleváis más tiempo, pues lo tendréis ahora. Muchas cosas ya las sabréis, otras vendrá bien refrescar simplemente, y con eso que vamos. Así que voy con ello, y es el tema de estirar. Si estiro antes, si estiro después, si estirar es bueno, está malo, porque esto siempre nos han dicho que es súper importante. Y de hecho siempre nos lo han colocado tanto en el calentamiento como en esa vuelta a la calma, en esas sesiones, ¿no? E incluso todos conocemos métodos, y muchos de vosotros seguro que habéis hecho, que se basan en gran medida en estirar. El método Pilates, por ejemplo, tiene mucho de otras cosas, pero también se trabaja estiramientos, en el yoga, incluso hay muchas clases colectivas que tratan de esto, ¿vale? Pero vamos a ver que no es todo tan como se ha dicho siempre, y de hecho, pues vosotros ya veis como yo no suelo mandar que estiréis demasiado, y eso que todos o casi todos estáis con algún tipo de dolor, de lesión, o habéis pasado por ello, y ni en esas fases más agudas al inicio de los entrenamientos nos hemos machacado a estirar. Entonces ya sabéis por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Pero vamos a concretar. Así que nada, empezamos con ello. Lo primero que quiero es que nos vayamos un poquito a las bases. No sé si os acordáis de las clases de educación física, en el que veíamos las diferentes capacidades físicas, ¿no? De fuerza, de resistencia, potencia. Bueno, pues la flexibilidad, que sería donde podemos empezar a aterrizar este concepto de estirar, sería uno de ellos, y sería de lo que vamos a empezar a hablar, ¿vale? Esa flexibilidad es la capacidad de poseer un rango de movimiento, básicamente. O sea, que seas capaz de estirar la pierna, que seas capaz de estirar los brazos, que tengas un rango de movimiento a poder ser saludable. ¿Qué pasa? Que luego esto tiene ciertos baremos, que sabemos que por anatomía, por naturaleza, se corresponden con cierta normalidad, ¿vale? Por ejemplo, cada articulación y cada movimiento de cada articulación tiene unos grados que se consideran normales. Por ejemplo, la flexión de hombro pues tiene que llegar hasta arriba del todo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la cadera tiene ciertos grados de rotación externa, de rotación interna. Yo sinceramente no me los sé de memoria. Hay una tabla con todo eso, y en según qué ocasiones conviene medirlo, sobre todo para ir progresando en ello. Pero luego es cierto que esta capacidad física pues tampoco es tan importante como se ha visto. Sabemos que la fuerza es la base, sabemos que la resistencia, sobre todo cuando hablamos de resistencia cardiovascular, pues tiene también mucha importancia. Siempre se ha dicho que el cardio alarga la vida, y la fuerza da calidad de vida a todos esos años que tú ganas, ¿vale? Y la flexibilidad, pues sí, es importante y lo vamos a ver en esta clase, pero no tanto, porque aunque haya este tipo de parámetros que se consideran normales, aunque incluso en fisioterapia se te enseña a valorarlos y a conseguirlos, porque si no parece como que estás mal, lejos de ser un déficit funcional, de ser algo que tenemos que tratar, que considerar como patológico, entre comillas, pues luego tiene muchas variaciones dependiendo de la persona. Y como yo intento ser bastante simple, porque bastante nos complicamos ya, y bastante ya es de malo ya es vivir con dolores o con molestias, la movilidad, la flexibilidad, mejor dicho,
que te permita tener un día a día funcional, adecuado, puedas agacharte, puedas coger cosas, que no te duela nada, pues es adecuada, ¿vale? Entonces sabemos que es una capacidad física, desde las clases de educación física en el cole, pues lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos trabajado, sabemos más o menos lo que es, ¿no? Pues tener cierto rango de movimiento, pero hasta qué punto esto realmente es así. Bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de esta capacidad física y demás? Manejamos conceptos como el de estiramiento, el de masajear, el de flexibilizar, el de bajar el tono muscular, ser elásticos, ser flexibles. Hay como muchos conceptos así como que están muy relacionados entre sí, pero no son exactamente lo mismo. Bueno, pues nosotros a partir de ahora no vamos a hablar ni de la capacidad de flexibilidad, ni vamos a hablar de estirar como tal, que es más bien una acción, más que una capacidad. Vamos a hablar de movilidad, que es un poco la línea que seguimos desde hace ya unos años en el sector del ejercicio físico y que es una cosa que tiene un poco más de sentido. Al final consiste en moverse. Ya está, es mucho más fácil. Necesitamos movernos y para movernos pues tenemos que tener cierta libertad de movimiento en esas articulaciones. Pero ya está, o sea, no nos agobiemos. De hecho, esto podría ser como el resumen de la clase. Lo importante es moverse. Y moverse pues en todo el rango de movimiento que tú puedas, que tus articulaciones te permitan. Cada uno tiene sus variaciones, ¿vale? Espalda, cadera, rodillas, los pies, todas las articulaciones, pero siempre con este objetivo que os pongo en la diapositiva, siempre con el objetivo de poder subir y bajar las escaleras correctamente, que tenga suficiente flexión de cadera para subir la pierna, por ejemplo, que puedas llevar las bolsas de la compra, entonces me pueda agachar, tenga cierta flexión en el tronco, pueda flexionar las rodillas, y todo esto, como veis, además va acompañado de tener cierta fuerza, ¿vale? Una cosa y una imagen muy importante es la de esta madre con sus niñas en el suelo. ¿Por qué? Porque precisamente por una falta de movilidad que se produce en las articulaciones, vamos perdiendo la capacidad de estar en el suelo. Y eso es súper perjudicial a largo plazo. De hecho, cuando yo trato a gente mayor, que hago algunos domicilios todavía puntualmente, eh, es algo común, es un patrón común. Y es muy peligroso porque cuando esa persona se cae, se tropieza, tiene algún problema, se puede llegar a tirar la noche durmiendo en el pasillo de su casa sin poder levantarse. Esto no es la primera vez que lo oigo, lo he oído varias, ¿vale? Por eso os digo que esto es real y esto nos puede pasar también a nosotros. Entonces, qué importante es tener una buena movilidad, pero como veis va muy acompañado del resto de capacidades, de tener una buena fuerza, etc. Entonces, una vez que sabemos que lo importante es moverse y que estamos hablando en definitiva de eso, ¿dónde queda esto de estirar? ¿Dónde queda nuestra pregunta? Yo creo que para empezar ya la hemos relativizado un poco, que es lo que yo quería con esta introducción. Pero vamos a responder a la pregunta, oye, ¿estiro? ¿Sí o no? ¿Estiro antes o estiro después? Pues la respuesta es justo esta, que tanto sí como no, ¿vale? Tiene un poco de las dos. Y no os quiero hacer jaleo con esto, estirar no es malo. Estirar, hay que estirar, es bueno, pero no es tan necesario y tan importante como se nos ha dicho y depende de cómo y de cuándo podrá ser más perjudicial o menos perjudicial para nosotros. ¿Vale? Eso es lo importante. Dicho esto, para que no os liéis, vamos paso a paso. Lo primero que tenemos que saber, y aquí es donde os va a mejor a algunos a explotar un poco la cabeza, lo primero que tienes que saber es que ya estás estirando. Aunque yo no te mande un estiramiento analítico de toda la vida, estirar el cuádriceps o estirar el tríceps contra la puerta y tirarte ahí 2 minutos del tirón, aunque yo no te mande eso, o te lo mande de manera puntual, o te lo mande en alguna sesión suelta, algún fin de semana, alguna semana de descarga, ya sabéis más o menos, algunas sesiones que para algunos son bastante aburridas además, pues aunque no os lo paute directamente, sin daros cuenta, os lo estoy prescribiendo todas las semanas. Porque en cada uno de los ejercicios que hacemos, fijaos que os dejo todo, patrones de movimiento, de rodilla, de cadera, tirones, empujes, todos los levantamientos de peso que hagamos, e incluso todas las actividades externas
de tinte más cardiovascular, como puede ser andar, como puede ser la carrera, como puede ser jugar al pádel, etcétera, etcétera. Haciendo todo eso, ya estamos trabajando nuestra capacidad de flexibilidad, porque hacer todo ese tipo de movimientos, es decir, hacer en todo cualquier movimiento, ya nos requiere de cierto estímulo para nuestros rangos articulares. Nuestras articulaciones las estamos trabajando, se están adaptando a ciertos rangos de movimiento. Y os pongo un ejemplo, el press militar. Si yo empujo hacia el techo los brazos, empujo una barra, una mancuerna hacia el techo, yo estoy trabajando la fuerza de empuje, los tríceps, el hombro, la cintura escapular, todo lo que tú quieras. Pero es que además de todo eso, yo estoy trabajando la movilidad de mis hombros, porque estoy llevando el brazo hacia arriba y estoy conservando ese movimiento por encima de la cabeza tan importante y que muchas veces se pierde o genera dolores. Entonces, sin darnos cuenta, ya lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ya estás estirando. Eso para empezar. Y ahora, para seguir, vamos a avanzar un paso más allá. Ya hemos desmontado un poquito el tema de la flexibilidad, hemos desmontado el tema del estiramiento, nos hemos metido en un concepto más de movilidad, ¿vale? Pues nos vamos a quedar un poco ahí de momento, aunque esto tiene todavía más profundidad. Vamos a dejar de pensar tanto en estirar y vamos más a pensar en entrenar la movilidad, que como veis no tiene por qué ir relacionada con el estiramiento. Yo entreno fuerza, entreno movilidad. Yo entreno la carrera, entreno la movilidad. Yo me voy a jugar al pádel y estoy entrenando la movilidad, ¿vale? Espero que esto se entienda porque es súper importante. Está incluida en todo lo que hacemos. Ahora bien, ¿qué podemos concretar aquí? Lo primero, cuando entrenamos la movilidad, estamos cuidando nuestras articulaciones. Cuando la entrenamos de manera específica, quiero decir, estamos dando un estímulo un poquito más directo, más específico a las articulaciones, a un hueso con hueso, más todos los tejidos que hay, cápsulas, ligamentos, tendones, etcétera. No deja de ser un complemento puesto que ya lo hacemos en todas las sesiones. Por eso yo os mando simplemente algunas sesiones cortitas, a modo calentamiento, a modo vuelta a la calma, en días concretos, algunas sesiones un poquito más largas, pero siempre como un complemento. No estamos todos los días metiendo movilidad de cadera, de rodilla, de hombro, no sé qué, para nada. Y luego va un poco orientado a cada uno según lo que necesite. Hay gente que necesita trabajar más la cadera, otros más el tobillo, otros más el hombro, etcétera. Entonces, lo primero por ahí, que si metemos ejercicios de movilidad con tintes un poco más específicos, vamos a utilizarlos siempre como un complemento. No va a ser la base de nuestro entrenamiento porque es que ya lo estamos haciendo con el resto de ejercicios. Porque la fuerza sí es la base y la fuerza es súper importante y sin fuerza no hacemos nada. Y ahí ya entrenamos la movilidad, así que no hay que volverse locos con esto. Hay mucha gente obsesionada con estirar y movilizar y llegarse con las manos a la punta de los pies y no os rayéis con eso, ¿vale? Ahora bien, que queremos mejorar por lo que sea la movilidad, porque hay una restricción real que me está fastidiando en el día a día, o porque me hace ilusión llegar a tocar el suelo sin flexionar las rodillas, ¿no? O alguna cosa por el estilo. Bueno, pues ahí sí que tiene sentido que no sea un complemento, sino que lo aterricemos a días más concretos y con cierta frecuencia, ¿vale? Como si yo quiero mejorar en ese press militar o en esas sentadillas, pues si yo quiero mejorar mi movilidad, tendremos que liarnos a meter también una progresión un poquito más de seguido. ¿En qué otro contexto podemos aterrizar esto de la movilidad? En el concepto más terapéutico, en rehabilitaciones, lo que os decía al principio del todo, en fases un poquito más agudas, más iniciales, cuando empezamos a trabajar juntos, pues ahí muchos de vosotros lo habéis vivido, depende de la persona, pero en términos generales sí que me gusta enfocar un poquito y meter algo más de contenido de movilidad, si es que hay cierta restricción. Y cuando no, incluso se puede utilizar simplemente para suavizar un poquito la fatiga y las molestias que puede ocasionar el entrenamiento. Aquí es donde entramos en otro de los objetivos que podemos tener a la hora de trabajar la movilidad, que es el relax, ¿no? El puro placer, el relajarme un poquito, como cuando voy al fisio a que me dé un masaje y me descargue. Podemos nosotros mismos de manera activa
facilitar que el sistema nervioso se relaje, que nuestras articulaciones se relajen, que nuestros músculos y demás se relajen, que en definitiva descansemos un poquito a través también del movimiento, ¿vale? De un estímulo de movilidad específico, ¿vale? Eh, Ahora bien, siguiendo aterrizando esto, la pregunta, ¿antes o después de entrenar? Bueno, vamos a verlo. Para entender esto, para entender lo de antes y lo después, lo tenéis aquí. Tenéis aquí cuándo tenemos que hacerlo antes y cuándo tenemos que hacerlo después, lo vamos a explicar. Pero para entender el porqué de esto, vamos ahora sí a pasar al siguiente nivel. Ya no es flexibilidad, ya no es estirar, ya no es ni siquiera entrenar la movilidad. Vamos a irnos a un concepto todavía más moderno y más global, que es el de educar al sistema nervioso, porque realmente es lo que hacemos. Y voy a explicarlo. El sistema nervioso realmente es el que gobierna a los músculos. Es el que da órdenes a los músculos para que muevan esos huesos y por lo tanto permitan o no un rango de movimiento en las articulaciones. Es el sistema nervioso el piloto, el arquitecto, el que gobierna, es el jefe. Y a día de hoy sabemos que todo el mundillo, digamos, de la rehabilitación y del entrenamiento está muy enfocado, muy gobernado por el sistema nervioso. Todo lo que es la función neuromuscular, el músculo llevando órdenes en los nervios a través del cerebro, llevando músculos, llevando señales a los músculos, y toda una serie de reflejos nerviosos que se producen involuntariamente, todo eso es lo que realmente va a gobernar el movimiento. De hecho, se dice que el cerebro está hecho para que nos movamos. El cerebro básicamente está intentando todo el rato lanzar órdenes y contraórdenes y mezclando un montón de información conforme nos vamos moviendo. Todo es control motor. Según lo que yo voy viendo y voy sintiendo y lo que voluntariamente muchas veces también ordeno, el sistema nervioso va haciendo ajustes para que yo levante o no la mano, para que yo aplique más o menos fuerza al dar un paso, al subir un bordillo o al bajarme del coche. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay una restricción de movilidad, pueden pasar dos cosas. Sí, puede haber una restricción como tal, la que vosotros seguro que hasta hoy en día estabais pensando que siempre hay. Oye, pues es que si no puedo subir el hombro es porque tengo el músculo muy tenso, porque la articulación no me deja, porque hay un bloqueo, hay que desbloquear, hay que ablandarlo todo, ¿no? Hay que estirar más el músculo porque si no, pues no me deja subir. Es como todo muy estructural, ¿no? Hay una estructura que está de alguna manera dañada y tenemos que aflojar, ¿vale? Pues se ha visto que eso no es tan así, que sí, que el músculo es viscoso, que tiene cierta viscosidad y por lo tanto podemos manejarlo, ¿no? Podemos... Perdonad que me ha sonado el móvil. Podemos, por lo tanto, modificar la longitud de ese músculo, podemos hacer estiramientos y efectivamente mejorar la movilidad o dar un masaje, vale, pero puede incluso que tengas una restricción por pura anatomía, porque tú naciste así y tú tenías menos, yo qué sé, como es mi caso, por ejemplo, yo tengo menos rotación interna de cadera en una respecto a la otra. Y es de nacimiento, porque el fémur está colocado de tal forma, pues que no permite más. Ya está. Puede ser también que tengas ese tipo de restricciones. Pero normalmente, cuando hablamos de ejercicio, hablamos de una restricción que tiene mucho más que ver con el sistema nervioso. Es decir, no puedo, por ejemplo, subir el brazo. Seguimos con el mismo ejemplo, ¿vale? Pues lo que sucede en muchas ocasiones, en la mayoría, es que el sistema nervioso está interpretando una amenaza a la hora de llegar a cierto nivel de flexión de hombro. Por eso no puedo pasar de ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, que no pasa nada, que puede llevar el hombro a una posición de flexión un poco más extrema y no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna estructura que sufra. ¿Esto qué pasa? Educándolo. Educar al sistema nervioso no es otra cosa que entrenar.
conforme yo voy haciendo un press militar, yo voy enseñando a mi sistema nervioso a que puede subir el brazo, a que puede ir reclutando fibras musculares en el hombro, a que puede ir dando órdenes a la cintura escapular y cómo se las tiene que dar para que me permita hacer ese balanceo y poder subir, ¿de acuerdo? Entonces es toda una cuestión de educación. Si hablamos de estiramientos, etcétera, etcétera, fijaos un poquito más, poned un poco más el foco en el sistema nervioso, en voy a enseñar a mi cuerpo a que no hay ningún problema en que alcance ciertos grados de rango de movimiento en cada una de las articulaciones y de los movimientos que voy a hacer. Entonces, sabiendo esto, ¿para qué me sirve estirar y cuándo lo hago, si antes o después de la sesión? Pues lo primero, ya estáis viendo que lo de estirar, pues bueno, tan importante no es, tiene sus objetivos, tiene sus cabidas, ya lo hemos visto. Y en cuanto a, en caso de hacerlo antes o después, pues oye, antes me puede servir para activar, por ejemplo, ¿vale? Me puede servir para activar si quiero movilizar un poquito y demás, para decirle a mi sistema nervioso, oye, vamos a activarnos un poquito, ¿vale? Vamos a ir buscando ciertos rangos de movimiento y vas a ver que no hay ningún peligro ahí, porque ahora después te voy a meter una sentadilla con mucho peso y necesito que me dejes bajar y necesito que actives los músculos cuando yo esté abajo, porque si no me quedan en el suelo. Entonces, pues puede servir entrenar un poquito la movilidad para activar al sistema nervioso, ¿de acuerdo? Eh, yo antes de entrenar, también lo que quiero es lubricar las articulaciones. Y entonces cuando yo muevo articulaciones, sabemos que a nivel biomecánico se va segregando un líquido sinovial que tienen por las propias articulaciones, es como el 3 en 1, el aceite es natural, y cuando yo muevo las articulaciones estoy permitiendo que ese líquido se segregue un poquito mejor y se reparta, ¿vale? Entonces estoy lubricando mis articulaciones, ¿vale? Y por último también, yo antes de empezar, pues quiero acortarme a lo mejor, ¿vale? Me quiero acortar, quiero hacer ciertos gestos un poquito menor. Fijaos que no siempre es irme a un rango de movimiento extremo. A lo mejor yo voy a correr y para correr yo necesito cierto nivel de zancada que no es muy grande, porque no voy a correr un sprint, voy a correr media hora del tirón, entonces mi zancada no va a ser muy amplia y ahí sí que me viene bien tener cierto acortamiento. Bueno, pues no me interesa ponerme a hacer estiramientos, ¿sabes? Porque lo que quiero es acortarme, pero sí que a lo mejor me interesa hacer un par de ejercicios de técnica de carrera, por ejemplo, o un par de ejercicios de fuerza, unos puentes de glúteo y demás, o unas sentadillas, pero solamente a la mitad o a un cuarto, para acortarme un poquito, para hacerme fuerte y para decir a mi sistema nervioso que esté preparado ahí, ¿vale? Entonces sí, antes de entrenar, pues quiero activarme, a veces incluso acortarme, quiero lubricar articulaciones y bueno, pues puede tener cierto sentido. Después, lo que quiero relajarme y ya está, irme a mi casa y ducharme. Bueno, pues ahí también un ejercicio de movilidad o dos, pues me puede ayudar justamente a eso. Por lo que decíamos al principio, ¿no? Uno de los objetivos que teníamos era el relax, era simplemente bajar revoluciones, bajar pulsaciones, relajar toda la musculatura, no hacer ningún esfuerzo intenso y oye, pues un pequeño estiramiento me puede ayudar a eso. Pero, por ejemplo, nunca voy a buscar lo de elongar. ¿Quiero elongar? Pues no, pero es que no quiero elongar ni antes ni después. Yo no quiero estirar un músculo muchísimo. Al contrario, yo quiero que los músculos estén activos, estén ligeramente acortados, puedan aplicar fuerza correctamente. Eso es lo que yo quiero. Y después no quiero que todo eso se deshaga, simplemente me quiero relajar y irme a mi casa. ¿Entendéis? Entonces fijaos que estirar como tal, pues no tiene mayor sentido ni antes ni después, salvo que lo que queramos sea eso, simplemente activar un poquito el sistema nervioso, decirle dónde está cada articulación, que no hay ningún problema, que me deje moverme o relajarme un poquito después, ¿vale? Es con ese enfoque con el que tenemos que estirar. Así que lo típico de hacer 5 estiramientos media hora y antes y luego otra vez después, porque si no me voy a romper, falso. Al revés, hay riesgo de rotura cuando estiramos y eso lo sabemos a día de hoy. Terminando por lanzaros unas recomendaciones
y bajar a tierra todo lo que hemos visto en esta clase. Eh, no estiremos antes, mejor después. Podemos hacerlo en las dos, como hemos visto, ¿vale? Pero lo que más sentido tiene sería hacerlo después. Estirar como tal, ¿eh? Entrenar la movilidad, siempre, ligeramente. Pero estirar como tal, pues oye, después estiramos un poquito, vale, estiramientos de unos segundos y si te apetece, no más. Estiramientos después y de unos segundos, 30 segundos, así. A partir del minuto, 2 minutos ya es un estiramiento demasiado largo. Y siempre que tú notes buenas sensaciones, ¿de acuerdo? No busquemos elongar. Tercero, entrenar el gesto específico. Eso es el mejor trabajo de movilidad. Lo que hemos dicho antes, voy a hacer una sentadilla pesada, pues voy a trabajar una sentadilla con mi peso corporal, incluso apoyado en un TRX o en una espaldera o algo, para decirle a mi sistema nervioso que no hay ningún problema en agacharme y que me dé libertad en las caderas, por ejemplo, ¿vale? Esa es el mejor estiramiento, el mejor trabajo de movilidad, el trabajo específico de lo que yo voy a hacer después. Ahora, que queremos mejorar la movilidad, pues vamos a hacerlo en sesiones sueltas, de manera específica. Y ese día sí nos centramos en estirar un poquito más, en mejorar los rangos de movimiento, en quedarme más suelto, e incluso podemos programarlo y hacerlo todas las semanas con una cierta progresión para mejorar de verdad como tal, ¿vale? En caso de todos los que estáis aquí, dolores, lesiones en concreto, algún déficit funcional importante, si es una movilidad, un estiramiento o cualquier otro método de movilidad específico, mucho mejor. Específico de la articulación a tratar, me refiero. Si estamos con la cadera un poquito mal, si tenemos la flexión de rodilla incompleta o la flexión de tobillo, que es muy, muy fácil, por ejemplo, que se quede un poquito mal, pues si es específica esa articulación, mejor. Por eso muchas veces veis que yo os pongo solamente algún día movilidad de cadera, por ejemplo, ¿vale? Movilidad de cadera. Porque tú tienes la cadera un poco tocada, porque estamos intentando despertar los glúteos, porque estamos aprendiendo el patrón de bisagra pélvica para el peso muerto, porque tienes dolores de espalda, pues vamos a enfocarnos un poco más en la movilidad de cadera, porque en tu caso en concreto es lo que necesitas. Bueno, pues casi que mejor, ¿vale? Tanto a nivel rendimiento como salud, casi que mejor ir puliendo esos eslabones débiles. Así que nada. Y por último, no obsesionarse, ¿vale? O sea, esto yo lo digo muchas veces, lo de la vida no es una clase de yoga, ¿no? He puesto aquí. Venimos acostumbrados a lo típico de estirar y estirar, de meternos en clases de pilates, en clases de yoga y al final la fuerza se queda muchas veces como algo secundario eh, y como que damos demasiada importancia a la estructura, ¿no? A tener, pues eso, supuestamente ningún tipo de tensión, de bloqueo, de contractura, de limitación. Tengo que ablandarlo todo para poder seguir. Bueno, pues eso es un poquito ficticio. Son todo términos que no son ni muy científicos, ni muy realistas, ni nada, ¿vale? Entonces, centrámonos en lo de siempre y lo que he dicho al principio de la presentación. ¿Para qué queremos estirar? ¿Qué es estirar? ¿Qué es la flexibilidad? Básicamente queremos tener unos rangos de movimiento sanos que nos permitan manejarnos en el día a día. Ya está, eso es lo que me importa. Con eso sí me tengo que obsesionar. Con poder hacer la compra, poder agacharme en el suelo, como estoy yo ahora mismo, estoy dando esta clase en el suelo. ¿Por qué? Porque si no me obligo a pasar tiempo en el suelo, lo iré perdiendo y me costará levantarme y mis caderas no me dejarán agacharme, ni mi espalda, ¿vale? Entonces, obsesiónate con tener un estilo de vida activo y moverte. Eso es lo importante, ¿vale? Así que espero haberos resuelto un poquito las dudas, haber aclarado mitos, que sepáis ya bien hasta qué punto es importante o no estirar, si hay que estirar antes o después y cuándo y de qué manera. Y ya digo, ante todo va en la línea de lo que ya estáis haciendo, de lo que ya os voy mandando, solo que ahora entendéis un poco el porqué.
todo el razonamiento que hay detrás de lo que hago, para que veáis que no hay sesiones pautadas porque sí, sino que todo lo que os mando es por algo, todo tiene un sentido, ¿de acuerdo? Y nada, cualquier duda más que surja a partir de esta clase, me decís y seguimos con ello. Así que nada, a seguir reseteando. Muchas gracias.